María Leiva Río, nací en el 1930, el 19 de mayo. ¿Y el lugar de nacimiento? El lugar de nacimiento, Almujía. Almujía. ¿Qué recuerda usted de su abuelo? De mi abuelo materno. Sí, vamos a empezar por lo materno y luego ya me dice si de los maternos tiene... de campo. Antiguamente, cuando entraba un alcalde, entraba mi abuelo de alguacil. Cuando salía, pues ya entraba otro. Pero él compartía con el campo. Tenía una pila de finca, porque era un hombre, era picapedrero, un hombre curioso que sabía hacer de todo. Y tenía campo y hizo una casa donde él se vive. Allí vivía mi abuelo. Y yo me crié casi allí con mi abuelo. Su abuelo me dice que desempeñó en algunos momentos de su vida el trabajo de alguacil. ¿Qué era exactamente los alguaciles? Porque hoy día esa figura ya no existe. Un municipal, ¿no? ¿Qué recuerda que tenía que hacer como alguacil? De lo que tenía que hacer no me acuerdo. Yo sé que cuando era alguacil vivía en la plaza, en el depósito que le llamaba. Donde estaba hoy el ayuntamiento, decía el depósito. Y vivía mi abuelo allí con mi abuela y los niños. Y cuando ya no era, que entraba otro alcalde y otro alguacil, pues se iba a ir a la casa esta que yo digo. Y cuando él estuvo con, supongo, con algún alcalde, por lo que me dice, ¿no? Sí, pero yo no sé, Juanico, yo no sé qué, Juanico la María, no sé cómo le llamaba el alcalde. ¿Y como alguacil vestía algún uniforme? No era como hoy día que llevan los municipales y todo tipo de uniformes según el funcionario público que sea. Pues eso era antes de la guerra, que tendría yo unos 5 años o 4. ¿Su abuelo sabía leer y escribir? Sí. Supongo que sabría, porque para desempeñar ese trabajo tenía que tener algún tipo de estudio, ¿no? Mi abuela, mi padre, mi madre, mi abuelo han sabido todo leer. Además de alguacil, también desempeñó trabajo de muy variopinto, de diferente tipo, como el de picapedrero. Hacía era, las eras mismos del pueblo que están hoy todavía, ya no se aran ni se trilla, pero están las eras, hecha de era, picapedrero también. ¿Qué era una era? Porque hoy día los jóvenes era donde se trillaba en una plataforma redonda grande, donde se ponía la cabilla de trigo de los cereales, de los que se sembraba, y los mulos lo araban. Lo molían, ¿no? Y lo molían. Y se aventaba también allí. Dando vueltas, después se aventaba y tenía que estar esperando que hiciera aire. El día que hacía aire podía aventar y el que no estaba sin trabajar. Y a un lado salía el trigo, al otro la paja, y eso era su oficio, así la era. Y después, como él tenía campo, pues sembraba también y también lo sacaba. Porque yo me acuerdo de ir a la era cuando yo nací, en el año 30, mi padre tenía sembrado en la finca de mi abuelo, tenía sembrado no sé lo que era. Y llovió tanto en mayo que se le puso la era como un monte. Todos los días iba a volver las gavillas y venga a llover y se le mojó y decía a la gente, va a llover más que cuando Juanico Rambla sembró que era mi padre. Cuando Juan Rambla sembró... Quedó el dicho ese, ¿no? Sí, quedó. Y hacía la era, o sea que él se dedicaba, como me ha dicho, picapedrero, que trabajaba la piedra. La piedra y hacía la era, pero tenía que buscar sitio donde podía hacerla, ¿no? Donde veía el aire como... Claro, porque eso tiene que tener su ciencia, claro. Y aquí en el pueblo, ¿dónde estaba la era esta que me comenta que era la era donde molían? La era cuartito, que le llama ahí en el Molino del Obispo, tirando para la randa hay una era. Hay dos, la hizo él. Luego, donde tiene el porro la casa allí en lo del Pedro, o hay otra era que parece que está dibujada las piedras. Qué bonita. O sea que eso tiene su historia, no es cualquier llano ni cualquier... Ni las piedras la busca cualquiera. Claro, porque eso tenía la superficie, era de piedra, siempre tenía que ser de piedra porque si no, no muele, claro. No, lo que muele eran los trillos. Ya, pero la superficie tiene que ser dura, ¿no? Para que dura para la paja que estaba en el... ¿De dónde sacaban las piedras? ¿Aquí había alguna cantera? Sí, había canteras, pero yo ya no me acuerdo de eso. Es un trabajo que además de tener su ciencia para saber dónde corren los aires, dónde... Sí, eso tenía que tener su... luego sería duro también, ¿no? Sacar la piedra y acarrearla. Pero yo mayormente ya me acuerdo de mi abuelo con su burrita, una burra, y de ir a su campo. Y venía y tenía sembrado sus higos, chumbo. Vamos, que había esas cosas, ¿no? Y luego él sembraba su bien berza, garbanzo, trigo. Era lo que se solía sembrar por esta parte. ¿Qué es lo que había aquí de cultivo normalmente? Porque aquí esto ha sido tierra de viñedos. De viñedos, sí.
Y yo no sé por lo que se perdió, porque los libros de eso vienen, los libros de los programas de feria, que vienen siempre unos escritos de la historia del pueblo. Y era de viña. Zona de viña, ¿no? De viñedo. Todo de viñedo, un terreno muy disparejo, muy pechoso, y no se sembraba otra cosa. Era todo de secano, y la uva creo que será planta de secano. Sí, no necesita mucha agua. ¿Y cómo recuerda que se cultivaba aquí? ¿Se hacían bancales al ser montañoso? ¿Cómo? Sería bancales seguramente, yo ya decimos. No se acuerda, ¿no? Eso era más interés. Lo que sí se tendría que trabajar mucho, como usted me ha dicho, con bestias, ¿no? Porque no es una zona fácil. Con mulo, el mulo es el que más... Las mulas, los mulos y los borricos. En la casa de su abuelo había, como en muchas casas, un borrico, un mulo. Sí, había una cuadra, que hoy ya la casa está toda variada, porque era grande, un patio grandísimo, y ahí han hecho vivienda para 2 o 3 hijos. José. ¿Y tenía el paján encima y la cuadra debajo del patio. Y el borrico entraba por la casa. Entraba por la misma casa. Tenía una china más bonita, esa de él. Tenía su dibujo la china, me parece que no la han quitado. Tiene todavía la china. El pasadizo para entrar al patio, y tenía una higuera que yo no sé, de grandísima. Echaba higos en invierno y en verano, o sea, al revés. Breva, pero los higos grandísimos. Y tenía un patio de flores, porque era de curioso, tenía una celestina que nos metíamos nosotros detrás jugando, y flores de todas clases. Tenía bastantes flores. Era grande el patio, y yo me acuerdo de mi abuela lavando en el lebrillo de... Esa es otra. En la casa de su abuelo, por ejemplo, agua corriente no habría, ¿no? Como no había entonces en ningún sitio. Había que ir a la fuente esta de salida del pueblo. ¿Había muchas fuentes en Almojía? De agua potable solamente había una, que es la salida del pueblo para el cementerio. Y pillábamos una cacharra de agua cada 2 días, que esta mi hija también cogió eso. ¿Y el agua que se cogía de la fuente era para el consumo diario, supongo, para beber y para lavar? Para todo, sí. Para todo. Y ese agua venía de donde se tiraba todo, porque después cuando estaban alcantarillados, pues se tiraba de todo. Claro. Y antes se bebía, y hoy es agua no potable, sin tirar ya, porque ya se ha hecho casa ahí, y eso ya no se tira, no hay... Y hoy no se bebe este agua, tiene un letrero, agua no potable, y antes sí se bebía. Antiguamente se formaría... Ahora no se secaba. Eso dice que es un río. Sí. Un tío mío, hermano de mi madre, por parte de mi abuelo era arquitecto, era un talento. Y dice que por ahí, que por lo alto del pueblo pasa un río importante, y viene a parar a la fuente esa. Que es de donde emana el agua. Ese agua nunca se ha cortado. Ni en verano ni en invierno. En verano caía un poco menos, pero nunca. En invierno siempre tenían ahí un caudal. Y supongo que eso se formaría, habiendo una sola fuente, habría colas de mujeres y de hombres para coger agua, ¿no? Para el pueblo entero, siempre era más chico, había menos gente de fuera, pero había. Y tenían que hacer... Y poníamos las colas de una punta de la calle a la otra, después otra cola, y está allí todo el día. Y si una se venía preguntando, ¿por dónde va la cola? ¿Por qué carrilera va? ¿La 3, por la 4? Había que coger la B, como ahora en el médico. ¿Y qué pasábamos con el agua? La que teníamos 4 o 5 niños. Hay que ver, teníamos que comprar, que venían Cuba, después, ya más recientemente. Antes no, venían Cuba y comprábamos el agua. Ese agua era, como me dice, para el consumo para beber, buenísima. Y para lavar había lavadero público. Sí, lavadero había en las Ramblas, lavaban el arroyo, que ese arroyo nunca hoy ya no, antes de no se cortaba. Y luego había un lavadero donde está hoy la piscina, a la salida del pueblo, que está para que está cuidado, ¿no? Un poco, para que se vea dónde estaba el lavadero. Luego hicieron otro aquí a la vera del cementerio, y la gente lavaba en el campo, porque por todos lados pasaba agua, y hoy no. Se lavaba la ropa de diario y la ropa de la casa, todas. Luego en la casa, por ejemplo, la higiene personal, con el poco agua que había, ¿cómo se...? En un baño, se bañaban los niños, le bañaba uno, luego otro, cuando el agua estaba más sucia se tiraba y se ponía otra, pero no había ni cuarto de aseo, ni de nada. Claro, había que salir al campo a lo mejor. Y lavar a mano, no lavaba yo a mano nada con 5 niños. Fregar también de rodillas, ¿no? Claro, fregona llegó ya muy adelante. Vino después. Primero vino un cepillo que se le ponía al trapo, y no había que trabajar nada con el cepillo, dolía la espalda y muy incómodo. Y ya la fregona era más práctica. En las casas también antes, el momento de encalar la casa también era como un acontecimiento a lo largo del año, ¿no? Se encalaban las casas. Todos los años. Algunas más, porque la gente estaba malamente, porque se pasó mucho, un pueblo que no había vida de nada. Pero en mi casa sí se pintaba mi padre, todos los años no, pero cada año venía un blanqueado, pero con caja hecha de calera. Claro. Que se pinta que es más higiénica que la otra, que la pintura. Sí, porque la cal es más... Sí, es más higiénica. Hoy la pintura se hace una película y no transpira las paredes. Claro. La cal desinfecta y a la vez y transpira. Entonces venía a mi casa,
el blanqueado y estaba 3 o 4 días lo que necesitaba. Por seguir preguntándole por la casa de sus abuelos, tenía, me ha dicho, un pajar encima. Sí, eso... y debajo la cuadra para el burro. Y debajo la cuadra. En el pajar, que como su propio nombre indica... Como tenía una puerta por la calle, una puertecita más chica, pues cuando mi abuelo traía la paja, que ya se sacaba la siembra y terminaba todo, la recogida, pues traía la paja para los ricos para todo el año. Claro, para tener allí su... Y la metía por una puertecita que tenía por la calle, que hoy esa puerta es una vivienda. Como han hecho 3 o 4 viviendas de la casa. Era una casa grande, sí, ¿no? Grandísima. Y han cogido del patio y... Además de ese pajar, de esa cuadra, supongo que un comedor, que había en un comedor... Había una cocina en el patio que es donde guisaba mi abuela. Una cocina no. 2 piedras y allí guisaban leña, puesta, con un techadillo y allí guisaba. Pero luego ya más tarde hizo una cocina y mi abuela no le gustaba allí, que la cocina ya después la tuvo una tía mía que ya se quedó por la casa. Entonces se cocinaba mucho a leña, ¿no? Leña. Y la leña había que tener leña... Traerla del campo. Traerla del campo. Mi abuelo venía el día que tocaba, que iba a otra cosa, pues traía el burro. Iba a trabajar campo y normalmente por la noche se traía un poquito de leña para tenerla para la casa. Había en la casa un fogarín, que le llamábamos, y eso es lo que teníamos en invierno, para calentarse. Los palos metidos allí, los más gordos, se metían en la casa, en una habitación, un saloncito que había. Y carbón, supongo, también. El carbón fue después. El carbón llegó después. Sí, después. El carbón había carbonero, ¿no? Ya vino la hornilla, esta de carbón, que yo tengo bajo una nace que le llamaba, que hacía de barro y la nace en lo alto. Y allí se echaba el carbón. Había gente que se dedicaba a eso, ¿no? A vender carbón, por las calles. En mi casa yo con mis niños he comprado sacos de carbón para la estufa, para el brasero. Para calentar, se utilizaba para cocinar y también se hacía carbón se encendía. En las cocinas, ¿qué utensilio de cocina había? Porque serían muy diferentes a las de hoy, claro. En cocina había muchos pucheros de barro, cazuelas de barro, pero vamos, ya entonces yo he conocido la porcelana en ropa. Sí, ¿no? Esta que hay hoy, no la otra de acero inoxidable, nada de eso, nada, de porcelana en ropa. Y se cocinaba con aquello y platos, supongo que a lo mejor uno grande para compartirlo. Sí, plato se comía todo en el mismo plato. Claro. No había un plato para cada uno, un plato grande y allí se comía. Agua y vino ¿no? O agua, ¿no? Solamente. Agua, nada, o aceituna. ¿Cuáles eran los platos? Que se echaba aceituna para el año en todas las casas. Sí, ¿no? Como todos tenían campo, pues se echaba aceituna. ¿Cuáles eran los platos típicos que se podían cocinar para diario, no para un día especial? Pues se hacía en verano sopa de tomate, que se hacía con tomate, patata y pan. Y también los sopas de ajo, que le llamábamos los maimones con ajo. Maimones, ¿no? Maimones. Está muy bueno. ¿Cómo también se utiliza. ¿Cómo son los maimones? Maimones, solo pone el aceite, un poquito de aceite y se fríe unos cuantos ajos, 3 ajos, y después se fríe el pan rebaneado y le da una vuelta y ya está el agua caliente o hervida con su poquita de sal y se echa la sopa. Y eso... Un poquito de limón, solamente eso. Eso me ha dicho que eran más platos de verano, ¿no? De verano la sopa de tomate. La sopa de tomate. Y en invierno supongo que cosas más... Con más puchero. Claro, más fuerte, ¿no? Con su carne, su tocino, sus garbanzos. Habría... Bueno... En casa de mi abuelo no había falta de nada porque mataban. Como tenía la casa tan berza, grande. me ha dicho también, que también, ¿no? La berza era que se le echaba a las cabras. La planta que se ponía de berza, que es la que a mi padre se le floreció, era una alveja que le llama, que es parecido a la lenteja, redondita, y eso es lo que se le echaba a las cabras. Cuando no había bastante comida en el campo, pues se le complementaba con la berza. Entonces en las casas había, además de tener esa par de bestias o esa bestia en la casa, también había a lo mejor una pequeña corraleta con el cerdillo, y el desperdicio de mi abuelo, como tenía mucha higuera, pues traía higos, los más bellos se le echaba al cerdo, y el desperdicio de la caza, lo que te iba a tirar se le echaba, además se le echaba su grano también, que no había de comida. Y a lo mejor una gallina agua seca, la agua verde, se dejaba secar, y esa cuando ya se trillaba en la era, pues se le echaba al guarro, que era una comida muy buena. Claro. Y se engordaban. Gallina, tuerta, conejo. Se engordaban los cerdos, y la época de la matanza era un día grande, ¿no? Sí, pero era en Navidad, en invierno. Ya cuando la luna estaba creciente es cuando se mataba. Tenía que ser con la luna creciente. Habría, supongo, un matarife aquí como... No, cada uno mataba solo. En la misma casa había alguien que sabía, ¿no? Siempre mi abuelo la mataba él. Como él hacía de todo, pues mataba su cerdo y
hacía fritillo, que le llamamos lomo, blanco, rojo, la asadura con la grasa, la freía también. Del cerdo se aprovechaba casi todo, ¿no? Todo. Llegaban a hacer hasta jabón, ¿no? Creo, tengo entendido que jabón se podía... con el tocino que ya se ponía maníaco ya pasar, que hacía jabón, que nosotros hacemos bien jabón, mi hija de agua. ¿Y qué más? Luego el jamón también se sacaba. Se llevaba, yo no sé si mi abuelo lo entucaba, lo salaba, lo prensaba, y lo tenía el tiempo que fuera colgado, y aquí tiempo, en invierno estaba el tiempo que fuera, y ya se entucaba. Entonces la manera de conservar mucho alimento era salarlos, ¿no? Sí. Porque no había... Y entonces no hacía tanto calor como ahora, y se conservaban las cosas más en nevera, ya ves. También las casas que me estaba contando Sí, tenían... las paredes gruesas. ¿Estaban hechas de qué las casas entonces? Las casas de cal y arena. Una cal especial más vasta que la que se blanqueaba. Y eso era lo que hacía un poco de cemento, sí, hacía con la arena y el barro, ¿no? Y hoy muchas casas se echan abajo y dura más que lo que hoy sea. Y son frescas porque tenía la pared más grande, claro. Un grueso, y estas casas que hoy están vivas todavía, que no se caen. Luego, los dormitorios, ¿cómo eran? ¿Qué podía haber en un dormitorio de la época de su abuelo, su padre? Supongo que lo básico también, ¿no? 3 dormitorios. O sea, que había dormitorios, había 3, ¿no? sí. Y las camas eran muy diferentes a las de ahora. Mi abuela, la primera vez que se acostó en una cama de banco y tabla, sí, pues se mareó y decía, ¡ay, quítatela aquí! Y empezó a devolver. La de banco y tabla no, cuando le pusieron un colchón de muelle, que era de esos muelles que había antes, muchos muelles. Y se mareó. ¿Y cómo eran los de antiguamente? Dos bancos y tablas, y allí ponía el colchón como de sallo, que era de lo que echa la mazorca de maíz, que es que eso forma mucho ruido, o de lana. De lana de oveja, ¿no? Esta zona, bueno, me ha contado un poco cómo eran las casas. Me estaba contando también que esta era zona de vides, antiguamente de viñas, que le habían dicho que aquí había vid. Supongo que habría lagares, ¿no? También se habría sitio donde se hacía... había muchos molinos. Molinos, ¿no? De uva. Había molinos de aceite, había de vid. De uva, recuerda... Todo andaba con el agua. Eran molinos que utilizaban la fuerza del agua. El agua. ¿Cuántos molinos de aceite había, por ejemplo, en el pueblo? ¿O recuerda usted que hubiera? De aceite, por lo menos 3. El molino del obispo era uno, que dice que era un obispo. El que lo entregó el terreno o el dinero, lo que fuera. El obispo sería en Málaga, porque aquí no iba a haber obispo. Claro. Entregó, y ese se llama el molino del obispo, que quedan unos paredones. De aquel molino antiguo. Molino, eso no se cae, parece mentira. Que yo era chica, nos jugábamos allí, nos metíamos por un lado, salíamos, y está todo aquello, las paredes. Y me dice que la forma de prensar estaba preparada para que le hiciera con la fuerza del agua, se moviera la rueda. Y eso, a los molinos de harina también. También era de esa manera. Con el agua. O sea, había molinos de uva, de aceite y de harina. ¿Y todos tenían el funcionamiento con el agua o había algunos? No, entonces no era solamente con el agua. Ajá. Y la uva, por ejemplo, pues criaría. La uva era pisar. Pisar, claro, no era el mismo mecanismo. Era en una barrica de madera. Sí. Yo no he visto eso, pero ya lo he visto en la tele, que yo como fuera los hombres pisando la uva, y ese caldo como pasaría por un filtro o lo que fuera. Y luego tendría su procedimiento que tuviera. Del vino también gracias. Del vino también se sacaba el vinagre y se sacaba a lo mejor el aguardiente. No sé si aquí. Todo eso sí, y hoy se sigue el procedimiento ese ya. Ya, pero claro, más moderno. Pero lo que quiero decir, aquí había también. El vinagre de uva era el mejor, el que se hacía en las casas. Aquí se hacía en las casas, ¿no? Mucha gente hacía el vino para exportarlo, para venderlo en otro sitio que no había, y además para consumo de las casas. Aquí salía vino afuera a otros pueblos, se vendía vino a otros pueblos, recuerda. Me parece a mí que sí, porque sí. Como era tanto, la vino se llevaba. Y el vinagre, hubo sitio donde se vendiera vinagre casero. Poca exportación había, porque no había ese. Aguardiente, recuerda que hubiera alambiques por aquí de aguardiente. No. Luego también otro cultivo que se ve por aquí mucho es el almendro. El almendro, sí. Como es de secano. Claro, se cría. Sí. Aquí siempre ha habido. ¿Cómo es almendra y aceituna. El cultivo de olivo. El olivo también de secano aquí, ¿no? En esta zona, ¿no? El almendro, porque el olivo es más común en otras partes. El almendro es más endeble que el olivo. El olivo tiene la raíz más profunda, sí, y aguantan la sequedad más. Pero el almendro, en cuanto vienen. Aquí se han secado mucho almendro en unos cuantos años que no ha llovido, o ha llovido menos. Tiene menos raíz y se seca. La almendra era más cotizada, o sea, valía más que la aceituna. Hoy está tirada.
claro. Valía la almendra. Entonces Y mira, se cogía, se escapotaba a mano, el capote ese que tenía, sí. Con piedra, se escapotaba y se ponía a secar al sol. En una jarera muy grande se ponía a secar. Y luego se partía con un clavo, se iba partiendo y se vendía. ¿Y se vendía a dónde? ¿Qué venía? Málaga. Se iba la gente, llevaba su almendra a Málaga. En sitio donde la compraban, en almacenes, donde fuera, donde la exportaban para afuera. ¿Y quién cogía la almendra y la aceituna aquí en el pueblo? ¿Había jornalero? Pues, había jornalero, y no había otro trabajo, no había. Claro, no, aceituna, almendra y la palma, el cogollo, que se iban los hombres. ¿La palma qué es exactamente? La palma es los palmitos, donde se cría el palmito que se come. El palmito que se come. Y la palma. Con la palma. La palma, pues en verano se iban los hombres a los cortejos estos de por ahí, que tenían muchas palmas, y se quedaba allí 15, 20 días, y cogía y traía al pueblo, lo llevaban por ahí a donde no, y unos haces de cogollos grandísimos, que el cogollo que sale de la palma, el que no sacaban para el palmito. Claro. Y también la palma. Ese trabajo muy duro. Sí, ¿no? Y se coge mejor cuando da el sol. O sea, en agosto. En agosto, pero el día, la hora del día de más calor. Dice que se pone más blando y hay que tirar menos. Y el cereal que también me ha contado al principio de la era, de que se dedicaba su abuelo a hacer la era y demás. Aquí el cereal en una zona tan montañosa no sería muy abundante, te estaría más por la parte más llana, sí, ¿no? Más llana no. Sí, aquí ya no hay casi nada. Pero se sembraba, ¿no? Se sembraba antiguamente. ¿Y se trabajaba el campo con qué? ¿Con una yunta de...? Con una yunta de muslo, y antes había un arao que era un palo y tenía un tubo a palo metido con un pincho grande, ¿no? Y eso lo hacía aquí en la herrería. Y el palo lo hacía mi suegro, que era carpintero de obra vasta. Antiguamente lo haría su padre y todo, pero vamos, siendo yo niña y ya casada. Mi suegro era un carpintero de carpintería de campo. Entonces había muchos carpinteros, había muchos herreros, ¿no? También, sí. Porque en los pueblos hacía falta muchas cosas de hierro y de forja, ¿no? Sí. Artesanos como estos también habría, supongo, a lo mejor ahora que me ha aumentado el palmito. El palmito, la pleita, pero la pleita se hace todavía. ¿Qué es la pleita? El cogollo de la palma. ¿Y con eso? Que iban los hombres a cogerlo en verano. ¿Y con eso qué se hace? Pues eso viene verde, se pone a secar allí en el campo, y cuando ya venía del campo venía seco. Eso unos hace muy bien hecho, pero grande, que pesaba 50 o 60 kilos. Y ahora se echan azufre, se echan remojo un poco, se riega una cantidad y se echan en un bidón, en un barril de madera, echaba, se ponía abajo una poquita de candela, de tizones encendidos, que le echaba el azufre, los terrones de azufre, micronizado, a última hora intentaba y no, porque ya la fábrica, el azufre que salía de las minas, pues lo molía y tenía más salida para micronizarlo para la uva, para los tomates, para eso. Y ese no sirve para los cogollos. Era el otro. Y era el otro en terrón, en tubo, en terrones. Y se le echaba unos cuantos terrones, se tapaba, se ponía los cogollos muy bien puestos y tapado con saco, y ese de eso que echaba el azufre ponía el cogollo blanco, que es lo que se hacía la cesta, los sombreros. Aquí ya salía muchos sombreros para afuera. Aquí la gente estaba todo el año haciendo pleita, las compraba el que no, y la familia iba y la vendían por ahí, ya cocido. Sombrero, cesta. Y pleita sin hacer, ya la compraba y eso se fue extendiendo y ahora ya se ha perdido también. Y aquí había artesanos que se dedicaban precisamente. Y ahí todavía hay una mujer ahí en el castillo que el marido le coge los cogollos, está prohibido ya de coger cogollos, para que las palmas se extiendan, lo mismo que espárrago que otras cosas. Antes era algo habitual. Sí, porque los cortijeros que ibas a hacer con las palmas, odiaba que fuera a coger. Que fueran a cogerlo. En esta zona había ganadería de algún tipo, ¿de qué tipo era? Ganadería o cabra. Bueno, cabras, sí, había muchas cabras. Cabras, pero ¿no? Aquí de ganadería de ovejas, por ejemplo, no había, no, vacas ovejas. tampoco. En la misma piedra de cabra había alguna abeja suelta. Pero era más la cabra, ¿no? Con la cabra... Y se vendía la leche, que tenía cabra, porque se levantaba de madrugada y la ordeñaba a mano, y esa leche era canela. Más cotizada que la de la vaca, la mejor, antiguamente, ¿no? Más mala. No es que sea más mala, que tiene una proteína que a lo mejor el cuerpo aguanta menos que... Y antiguamente había cabras, supongo, para que tuviera leche, ¿todas las familias tenían posibilidad de beber leche de cabra? Todas aquí siempre, y comprar. Iba el que tenía cabra y se traía el litro, lo que quisiera. Le compraba la cantidad que... Entonces no servían y se... Sí, servían, porque ya conocíamos que la malta se pierde hirviéndola, o se dejaba que subiera 3 veces, como la leche cuando ya coge la ebullición sube, pues aparta, se pone otra vez a subir 3 veces, dice que se mata el microbio. Se mata porque lo otro producía muchos problemas, muchas enfermedades. Sí, ¿no? La
malta. Y cabra, además de para leche, supongo que para hacer queso. Para queso, en mi casa hubo bueno, esto ya tiene que contar. Un hombre que que se le puso un amigo de allí de mi hermano, que las cabras vinieran, la leche viniera a mi casa. Y mi padre no quería, y entonces ya empezó, se conformó y traía unos cubos de 40, 80 litros de leche y se vendía en la casa. Y luego la que sobraba la hacía mi madre queso, que hacía un queso. ¿Cómo se saca el queso de la leche? Echándole cuajo de los chivos. Cuajo de los chivos. El estómago del chivo, cuando se mata el chivo, pues eso se cuelga y seco, pues después se molía o se machacaba y al cubo ya había que saber la cantidad que se le echaba. Y eso mezclado con leche... La leche normal, se le echaba el cuajo y al par de horas o 3, pues se cuajaba. Y ese cuajado ya, pues se hacía el queso con una estera de esa de esparto, como una pleita. Y un tremijo, que le llamaba, que era de madera, con unos canelones. Se le hacía la forma, la mejor, ¿no? El molde. Lo ponía redondo y amarrado y allí iba echando la masa y con las manos la iba aplastando. El queso que se hacía aquí, ¿hubo alguno que se vendió fuera? ¿Se vendía fuera incluso queso? Sí, porque como salía tanto, era tanta leche, pues se mojaba en suero, del suero de que sale del queso. Lo mojaba mi madre porque ya el dueño de las cabras sabía todos esos trucos. Lo mojaba y teníamos allí en una habitación unas tablas y lo mojaba y lo ponía allí a secar al aire y se ponía el queso amarillito como si fuera queso de oveja. Y tenían queso para vender incluso a la calle, ¿no? Se vendía a la calle esperando que lo hiciera para llevárselo. El fresco hacía más chiquito y más grande. O sea que para el consumo casi diario, ¿no? Sí, diario, sí. ¿Qué podía valer un queso en los años 40? Pues no me acuerdo, pero ya ves, barato. Valdría 30 céntimos o menos, un litro de leche, mucho menos. Un quesito normal que se llevara 2 litros de leche. Tenía un kilo. Mi padre no quería, eso daba mucha tarea. Sí, ¿no? Era mucho jaleo. Pero vaya, que tuvieron como una pequeña empresa. Pero venía el cabrero, ordeñaba allí en el campo, a la salida del pueblo, y ordeñaba a las cabras y traía la leche en un burro, traía unos cántaros de zinc, eso de... Ordeñar hay que saber también ordeñar, ¿no? El hombre ese sabría, claro. Porque eso no lo sabe ordeñar. Ese hombre estaba allí como un animal, trabajaba el pobre, levantarse de madrugada y ordeñar tantas cabras. Tantas cabras. Por volver a su abuelo materno, que es del que estábamos hablando, estaba de alguacil, hacía también lo de la era, luego también trabajaba en el campo, ¿no? Sí. ¿Qué hacía en el campo? Pues lo suyo, cuando tenía cara, todo el día estaba haciendo albarrá, como los campos eran muy fechosos, pues debajo del olivo, que hay mucho albarrá eso de mi abuelo. ¿Albarrá qué? Albarrá es debajo del olivo, como estaba pendiente, con piedra, y hacía un albarrá. Como si fuera un pequeño macetero, para que no se le fuera la tierra. Sí, larguito, como un pollo, para que se destuviera. Yo, chica, pues iba con mi padre, se acostaban un ratito después de terminar su tarea de la zapatería. Era zapatero de trabajo del campo. Y todas las niñas allí alrededor de mí echábamos la merienda y nos íbamos con él, que pasaba el arroyo. Porque cuando llovía, la finca era pegando al arroyo. Cuando llovía, pues se llevaba terreno de la finca. Y mi padre hacía albarrá para sostener el agua. Y nosotros, como unas parihuelas, que le llaman de esta de palo, poníamos las piedras y las niñas locas por acarrear piedras del arroyo, nos metíamos en el agua y llevábamos las piedras y mi padre metiendo. Llovía otra vez, pues allá iba. Otra vez había que llevaba hacer el terreno de la finca. Y al mismo tiempo hacía albarrá en los árboles. ¿En qué condiciones se desarrollaba el trabajo de su abuelo? Supongo que como aquello entonces era de sol a sol y no había horario, ni día festivo, ni... Mi abuelo, claro, yo lo conocí ya muy mayor. Yo era la más chica. Mi madre era la mayor. Yo la más chica de mi madre. Pues yo mi abuelo lo conocí ya. Cuando entró la fuerza, tanto más rato pasó, que de ahí vino malo y se murió de seguida. Cuando la guerra, que entraron aquí los tanques. En los tiempos de su abuelo no habría radio ni siquiera, ni teatro, ni... Yo me acuerdo, digo, si mi padre... Radio sí empezó. La radio ya existía, ¿no? Cuando mi padre, mi abuelo, ¿qué tal? Su abuelo no. Y televisión, ya ves, a la pila de años que vino. ¿Los médicos cómo funcionaban aquí? Cuando alguien se ponía malo, ¿había un médico aquí en el pueblo? ¿Tenían que llevarlo a algún sitio? ¿Cómo se lo Aquí en el pueblo. Aquí a mi padre se le murió 2 mellizos, uno con 9 meses y otro con 1 año. Uno se le murió por colorir. El médico de aquí le mandó sábanas templadas. Claro, las sábanas se le enfriaban. Y dice que se le metió por dentro, como decían antes los antiguos. Se murió con 9 meses. Entonces se murió mucho. Mi padre estaba con los niños.
Y luego el otro se le murió al año con diarrea, porque mi padre le puso una cabra sola, como eran dos, pues le daba primero el pecho y liberó. Y luego quedó uno solo, como se murió el otro, pues le puso una cabra sola. Y claro, si la cabra se pone mala y es sola de la misma cabra, eso se ha sabido después, o comía una hierba mala, lo que fuera. Y el niño le entró una diarrea, como antes no se le daba líquido, pues deshidratado se moría con un año. Con un año. No había tampoco, no se llevaba al médico y los médicos muchas veces no daban con la tecla, ¿no? No, que los médicos que no le den líquido quitado completamente. Y el niño vaciándose y se deshidrataba y se moría. Y todo lo contrario, ya. Todos los días había entierro de niños, otra entierro. Y mi madre se le murió otra niña, no sé de lo que fue la niña. 3, tuvo 8 por los mellizos. Y se le murieron 3, quedamos 5. Y además un médico que sería de pago, y supongo. Mi madre, cuando nació los mellizos, nació uno por la mañana y otro por la noche. ¿Qué pasaría mi madre también? La pobre, ¿no? Los partos también morían muchas mujeres, claro. ¿no? Pero que los médicos no sabían. Los pobres no sabían ni... Y un médico de pago, que también habría familia o habría momentos... Era de pago todo. Habría momentos en los que una familia no podía asumir tampoco fácilmente el gasto de llevar... Bueno, nosotros no hemos pasado falta porque mi padre trabajaba mucho y yo no he pasado pero falta. Pero ocurría eso también, claro. Claro, cuando el niño se moría porque no tenía que darle. Claro. Y se le daba solamente café negro de cebada migado con pan. Me ha contado un poco de su abuelo materno. ¿Su abuela a qué se dedicaba? Mi abuela la casa. La casa, las labores de la casa. Sí. ¿Sabía leer y escribir su abuela también? Sí. Eran instruidos, o sea, de alguna manera era extraño también en aquella época. Mi abuela era del campo, sabía leer y escribir, los hijos, toda mi madre sabía leer y escribir. Y su abuelo también, eso porque puede ser que le viniera de familia, ¿no? Pues no lo sé. O como era persona más inteligente, pues vería que tenía que enseñarse. Claro. Porque aquí en las escuelas, ya ves, había una escuela para 100 de niños y un libro a lo menos solo para todos. Y la mayoría se enseñaban en las casas. Había maestros rurales que iban de casa en casa. Eso lo recuerda usted de su época, ¿no? De mi época. En su colegio fue de esa manera, ¿no? Que el mío no. El mío ya había colegio, yo iba a colegio. Y luego yo daba clases particulares. Pero antes funcionaban los profesores rurales, ¿no? Que iban por las casas. No, eso, rurales sí algunos. Pero el profesor rural que vino después, que había un colegio en el campo, ya eran profesores rurales, no eran nacionales. Pero vamos, esto que venía era gente que sabía algo más, se destacaba y le daba clase a los niños. Claro, el que sabía un poquito más le daba sí, por un pequeño... Pero lo pagaban los padres, el que podía, el que no. No le... Y niños que no iban al colegio, nada. Y se iba a clase a lo mejor por la noche, ¿no? Porque por el día tenía que estar, muchos de ellos tenían que estar trabajando. Y no iba ni por la noche tampoco. Su abuela materna, como me ha dicho, se dedicaba a sus labores. ¿Alguna vez desarrolló algún trabajo? ¿Trabajaba también en el campo cuando había que...? Mi abuela poco iba al campo. Pues tenía a lo mejor muchos niños. ¿Cuántos hijos tenía? Mi abuela tenía 4 hembras y bueno, 5 solamente. 5, o sea que era bastante niño como para estar entretenida. Y en la casa que mi abuelo no quería. Como él, cuando era algo así, ganaría lo mejor lo suficiente. Y como tenía su campo complementario, pues mataba su cerdo y tenía su garbanzo para el año, tenía su aceite, no pasaban falta de nada. Por parte de su padre, ¿qué sabe de su abuelo? Mi abuelo murió con 40 y tantos años. Murió muy joven, no lo llegó a conocer. Y era también zapatero de trabajo del campo. Y tenía 3 hijos, se quedó mi abuela viuda y se fue a Málaga a faena en los sacos, dice que era la faena. Y los crió a los 3. ¿La faena en los sacos cómo eso? Hacer sacos para envasar, yo no sé, a la faena le decía, no sé qué trabajo sería. Y los crió a los 3 y luego ya se vino. ¿Estuvo en Málaga viviendo? Ese era mi abuelo, sí, era mi bisabuelo, mi abuelo. ¿Y su abuelo hacía zapatos? Zapatos, yo no lo conocí porque murió con 41 años. Pero le contaron eso, que hacía zapatos. Mi padre era chico. Su padre y su madre. ¿Su padre cómo se llamaba? Juan Leiva Leiva. Juan Leiva Leiva. Un apellido... Aquí hay varios Leiva. Ese era de Córdoba. Venía de Córdoba, ¿no? De la Rambla, sí. Fue una familia que se vino aquí... Se vino aquí, por circunstancia que ya es por la otra historia. Y se asentó aquí, ¿no? Y ya se asentó aquí. ¿Y su madre, cómo se llamaba? Mi madre se llamaba María Río Ruiz. ¿Su padre sabía leer y escribir también? Mi padre daba de su libreta porque daba mucho trabajo sin dinero al campo. Mayormente el trabajo era para trabajo recio para el campo. O le pagaban en verano, cuando cogía la cosecha. Y siempre o llovía o no llovía. Y siempre tenían por qué para decir, mira Juan, no te voy a pagar del todo, pero lo tenía que estar manteniendo el año entero, haciéndole el calzado sin pagarle. Ajá, o sea que él hacía un trabajo de jornalero para determinado... Sí, para el campo.
propietaria. De campo. Luego hacía algo para el pueblo también, pero mayormente que eran trabajos de campo. Y luego... Le ponía unos clavos. Muchas veces cuando estaba errando el zapato, empezaba por los lados así, vuelta hasta que terminaba en uno en el centro. Y no tenía que dar martillazo. ¿Hacía alpargata, hacía voto? ¿Qué es lo que hacía? Zapatos de material, de becerro, de vaca. Pues eso tenía una elaboración, no era cualquier cosa, ¿no? No, era un trabajo muy aprendido de lo menos 4 o 5 años. ¿Cómo? 4 o 5 años echaban a aprender. Sí, ¿no? ¿Dónde lo aprendió? ¿Lo sabe? ¿Mi padre? Sí. Sería de su padre. Su padre ya hacía también... Sí, también. Cuando murió hacía joven, hacía. Y ya mi hermano era zapatero también y aprendió de mi padre. Mi padre iba a Málaga y había un escaparate, había zapatos ya de mujer y compraba el material y los hacía. Hacía iguales. Sí. De becerro, trabajaba la piel... El del campo de becerro. Lo que llevaba la suela era de un sitio, del lomo, y lo otro más fino, que le ponían en el porte delante, era de barriga. Y este material venía curado ya de... Él lo compraba ya preparado, sí, ¿no? Preparado, claro. Eso viene cultivado de mucha... ¿Dónde lo compraba? Lo compraba en Málaga de un tal Felipe Seoane, que tenía un almacén. Un almacén de eso. Y él lo compraba y lo trabajaba. Y hacía muchos zapatos para... Sí, mucho. Y después mi hermano... ¿Quién se lo compraba los zapatos? ¿Eran para el trabajo del campo o eran para el campo? No se lo compraba, vamos, para todo el año se lo hacía, sin pagarle. Claro. Y cuando llegaba el año, pues ninguno terminaba de pagar. ¿Y eran zapatos duros? ¿Eran zapatos...? Sí, ¿no? Para poder aguantar todas las tareas del campo, ¿no? En el campo, cuando llovía, cuando en verano. ¿Qué? Y fino, sí, lo que le digo a él, que compraba y hacía zapatos finos, sandalias para niños. O sea, zapatos de paseo también sí, llegó a hacer, o sea, que fue un zapatero también fino. Sí, fino. Él envía una cosa en el escaparate y la hacía. Y mi hermano Juan nos hizo botas, camperas, y ya vendía en el campo en todos lados. Venía la gente a comprarlo aquí, a casa de mi hermano. ¿Él llegó a montar luego su padre una zapatería? Sí, tenía una zapatería, mi padre en mi casa, y luego mi hermano, pues ya fue aprendiendo más moderno, y mi hermano hacía de leggings, de estos altos, y de botas camperas, nos hizo mi hermano botas camperas. Ahí tengo algunos ¿Y eso fue una industria solamente familiar o no estaba extendido aquí en el pueblo? ¿Era algo peculiar? Porque aquí había unos cuantos, y hacían todos para el campo. Y se fueron perfeccionando, se puede decir, su hermano llegó a tener ya zapatos un poco más... Las camperas, y mi hermano trabajó ya casi un mayor. Y su padre, estas botas se las compraban o se las daba a los trabajadores del campo, ¿no? Las botas camperas no, el botillo para campo. Que era un botillo así, media pierna, así, media caña, con sus cordones hechos también de la mismo material. Y lo llevaba al campo, lo vendía, que venían por él, no lo llevaba. No le decían el zapatero ni nada de eso. Juanico Rambla porque era del pueblo de las Ramblas y zapatero. Pero no zapatero remendo, sino zapatero de... Claro, si venía el marchante con un zapato roto, que había que ponerle media suela, pues también se lo arreglaba. También lo arreglaba porque lo sabía, ¿no? Conocía. Claro. ¿Eso requería algunos instrumentos en la casa? Sí, mi hermano Juan tenía guardado... ¿Qué había en su casa? ¿Qué tenía su padre en su casa para trabajar aquellos materiales? ¿Cuáles eran los instrumentos con los que trabajaba? Tenía una suela, como una plancha, una plancha y luego una suela que metía el zapato por un lado, el más grande, por el lado de hierro, por el otro más chico, y tenía cuchillas, que todo el día estaba afilando cuchillas, tenía un burro también, que le llamaba el burro de esto que lleva los afiladores, llevaba antiguamente, que le daba vuelta a la rueda, afilaba de las cuchillas y instrumentos de todo, muchas cosas había de ti. Aquello le serviría para lo que usted me dice, de alguna manera apoyaba lo que luego podría ser de trabajador en el campo, ¿no? O sea que le valía para también... Sí, para trabajar en el campo. Para un poco defenderse cuando el trabajo en el campo escaseaba, ¿no? Igualmente una zapatería o aquello que hacía él no tendría horarios tampoco, ¿no? No, todos los días. Entonces trabajaba... A la noche. En invierno, que era más a las tardes más cortas, con la luz encendida. Sí, ¿no? Cuando ya había luz. Cuando no había luz antes no había luz en el pueblo. Antes sí, con un quinque de petróleo, lo ponía en una mesita que tenía con las herramientas y eso, y ponía el quinque allí. Y trabajaría muchas veces de noche, a lo mejor, sí, incluso... Sí, cuando tenía encargo que tenía que terminarlo. ¿Tenía mucho encargo? Sí, tenía mucho. Mi padre trabajó. Ha calzado mucha gente de aquí del pueblo, ¿no? Y eso en una casa también con niños, me supone que ustedes tenían zapatos que a lo mejor... Sí, ¿no? yo era el zapato que gastaba. Tenía una amiga que gastaba alpargatas y le gustaba cambiarse conmigo. Claro, como yo no gastaba alpargatas, me gustaba la alpargata. Y nos cambiábamos. Y cuando nos peleábamos, venía ella con mis zapatos y me los tiraba. Toma tus zapatos, tus sandalias. Y yo le daba su alpargata. Pero a ella le gustaba porque no podía comprar otra cosa. Claro, la alpargata era lo habitual
que había, entonces, y la de cinta con la suela de goma. Claro. Y lo otro que gastaba, claro, otros niños descalzos. ¿Qué podía cobrar su padre por un zapato? No, pues ya eso ya... Hace demasiado sí, tiempo, ¿no? Mi padre tenía sus libretas muy bien detalladas, fulano, me da tanto, me queda tanto. Una libreta muy curiosa, que mi hermano tenía todas esas libretas y seguramente que se ha quedado mis sobrinas con ellas. Lo tendrán como recuerdo. Sí. Entonces, para algo le valió también el haber aprendido a leer y a escribir, le valdría claro, saber algo de sus cuentas. Cuando iba a Málaga a comprar, pues llevaba su dinero y tenía su cuenta. Y... Me ha dicho que no sabe cómo aprendió el oficio de zapatero, ¿no? Su padre. O sea, lo enseñó su padre probablemente. Y en las tareas del campo, él desarrollaba qué tipo de... Mi padre en el campo trabajó poco, sí, solamente eso que hacía la barra, que sembraba, pero ya llamaba a uno para que le sembrara y que le arara y eso. Aunque lo entendía, pero él como tenía su trabajo, no hacía. ¿Como zapatero llegó a pertenecer alguna vez a algún sindicato de zapateros? No había tampoco tejido aquí de... Mi padre hará casi 50 años que murió. Sí, ¿no? ¿Fue una persona por saber leer y escribir de alguna manera con ideas políticas? ¿Tenía...? Él no era de nada, pero era una persona humana que cuando los robos lo iban a matar. Cuando entró los fascistas también lo perseguían y dice, bueno, ¿yo de qué soy? Que no soy de nada. Fascistas, los robos me iban a matar porque era, yo qué sé, por intereses de lo que fuera. Pasó de la guerra. Y cuando los fascistas entraron, también pues salía de paseo con un amigo que tenía, que era comunista, y ellos iban a hablar de todo, porque como ese era muy inteligente, y mi padre tampoco era, pues hablaba de sus cosas, y lo perseguían, y se lo avisaron, le dije, mira que os persiguen, tened cuidado que no vayáis que... ¿Su padre desarrolló algún tipo de afición? ¿Le gustaba...? La música. La música, ¿y qué Pero de música aprendía, de solfeo. ¿De qué tipo y qué instrumento tocaba? ¿O qué... Mi padre lo tocaba todo, igual que mi hermano. ¿Aprendió solfeo y podía...? El bombardino, el bajo, clarinete, de todo, la trompeta, de todo. O sea, que una persona instruida y de alguna manera culta porque sabía de música. Sabía de música y enseñó a mi hermano que con 12 años fueron a Cártama, Tito Juan tocando un texto, ¿cómo se llama? Un bombardino, no, lo que toca Alejandro, un trombón con 12 años. Con 12 años tocó. Enseñado, pero de música de mi padre. ¿Y aquello por qué? ¿Tenía alguna banda, alguna...? Banda aquí en el pueblo, cuando antes había procesión, antes de la guerra, y había feria, había cosas, pues ellos formaron este grupito y se fueron enseñando. ¿Y era como una banda de música de sí, de pueblo? Música, no es que ganaban nada más aficionados. Y luego un cazador, que inventaron muchas coplas de cuando iban a cazar. ¿Y eso cómo era? ¿Coplas de cuando iban a cazar? ¿Eso cómo era? ¿Que las cantaban en carnaval o cómo? Sí, cuando mi padre salió una vez de comparsa, que salían los carnavales, y entonces mi padre inventó de una jarra, hizo una jarra de cartón para meterse entero. Sí. Y eso fue con mi abuelo materno, sí, en cómplice. Y mi madre los días de subir porque tenía una casa que tenía una habitación arriba y ella no sabía lo que era. Y a mi abuelo lo trató en incógnita. Y cuando mi padre salió, el carnaval, claro, le sacaron la copa del carnaval. O la jarra mulenta, porque tenía unos muelles abajo, como sería la jarra de bonita, y nadie, ¿quién será el de la jarra? ¿Quién será? Y mi abuelo lejito, a vigilarlo por si se caía, no se podía levantar. Claro. ¿Y qué hacía? Y llegó y ganó el premio. Sí, ¿no? Y sacaron la copla. ¿Y de qué copla sacaron? Yo no me acuerdo. Bueno, luego viendo que Rambla ganó, eso después, ganó el concurso, salió otro con una zapatería y no funcionó. Y ganó el premio. Entonces antes de la guerra había aquí cierta afición al carnaval, ¿no? Y cuando los centuriones, las procesiones... ¿Eso cómo es? Los centuriones eran vestidos como cuando Jesucristo lo cogieron. Salían los centuriones vestidos, eso ya no lo conocí yo. Ya. Eso era antes de la guerra. Antes de la guerra. En las procesiones de Semana Santa se vestía la gente bonita, aquí había una imagen, ¿eh? Una imagen que tenemos hoy de Nazareno era de antes. Y alguien de aquí la guardó. De aquí guardó los 2 o 3 años. Sí. Y después cuando ya entró la guerra, pues lo entregaron. Lo entregaron, para que no se quemaran, porque supongo que pasaría... Aquí hubo una quema. Yo no sé otros pueblos, pero aquí... No, en muchos pueblos pasó que se quemaron la iglesia. Aquí fue los santos... Yo cuando algunas veces vuelo madera, me da el olor, fíjate, de tanto tiempo, me da el olor de madera quemada. Cuando los santos lo llevaban con una cuerda cogido del pescuezo, la calle abajo y lo quemaba los hondos. ¿Y lo vio usted eso de pequeña, no? Claro que lo vi. Cuando quemaron el convento que había aquí monja, también lo vi y conocía yo los que la habían quemado y todo. Aquí hubo un convento de monjas, ya que saca la ermita, sí, en lo alto del pueblo. Sí. ¿De qué monja? ¿De qué congregación era? ¿Lo sabe? No sabe de qué, si eran ursulinas o eran... Y los niños huérfanos lo cogían, a los viejos lo cogían también.
Y aquellas una monjas, casa grande. ya que la saca el tema, luego volveremos, pero aquellas monjas sufrieron también algún tipo de... Sí, tuvieron que irse. Tuvieron que ir, ¿no? Y después de irse ella, pues sacaron todos los instrumentos de... Allí había cosas de la iglesia de abajo, depositadas y guardadas, y todo lo que había del convento salieron a la calle. Todo se quemó. Sí, y yo allí en el llano del mismo que está la ermita, ya claro, yo tenía 5 años, eso fue antes de estallar la guerra. Claro, pues yo me escapaba, mi padre me cogía y me encerraba, vente, tú no vas ahí. Y yo me escapaba y me iba. Y yo veía de estar los que lo quemaron, los que lo mandó a quemar, allí lo alto del escalón con las manos atrás, y venga, eso fuera, y allí en el llano, su candela encendía y lo quemaron todo. Y después cuando se pusieron aquí las procesiones, el primer año que salió el entierro de Cristo, esos dos que lo quemaron salieron con un lazo del sepulcro llevando la procesión. Llevando las cosas ¿Y cuánto pasarían cuántos pueblos? Claro, aquello era en los tiempos de la República. ¿Recuerda también que hubiera movimientos en el campo, que hubiera manifestaciones o que se confiscaran tierra a gente que tenía tierra o cosas? Yo he escuchado, pero ya eso no me entra a mí, porque yo tan chica no me entra a mí. Claro, pero había movimientos en el pueblo de... Sí, hubo movimientos, claro, hasta que se revolucionó ya el pueblo, como en todos los pueblos pasó. ¿Se fusilaron aquí a gente antes de la guerra, antes de que entrara que llegaran los nacionales? Sí, ¿no? Mataron a gente supuestamente... Sí, a muchos cortijeros, y aquí a gente también del pueblo, uno de ahí más para arriba, que vive enfrente de aquí, por ser herrador, que ese hombre no era de nada, solamente tenía un hermano que era veterinario, familia de 6 hijos. Trabajadores, ¿no? Trabajadores, vamos, los niños chicos, y el padre trabajaba en la tienda de herraje, para herrar los caballos que trabajaban en el campo, y claro, él no tenía de que, a lo mejor fuera escondido o algo, pero él como iba a pensar que se lo iban a llevar, y vinieron una mañana, se lo llevaron, y le amarraron una cuerda aquí, y lo mataron ahí en Pantequera, en una revuelta que había ahí, que eso daba horror, y cuando llegó allí, detrás de la cola del caballo amarrado, el caballo andando otra vez de corriendo, llevaba la cuerda clavada en el juez, y la mujer salió ahí a la plaza, pareciendo que yendo ella, pero que los de fuera no era, porque los que venía de fuera no sabías quién tenía que matar. Claro, alguien del pueblo denunciaba o señalaba, ¿no? Mira, matar solo, no matar, pues se escondía en unos sitios, se escondía en otros, pero al final lo cogían. Y dice que se mataron, antes de la guerra se mataron aquí. Y otro aquí abajo, que es de estos Torreblanca, un niño con 10 años, con 9, no tenía 10. Pues claro, tenía campo y entonces vinieron, y estuvo escondido más o menos días, y vinieron por él, y la mujer pues salió detrás, cogió las joyas, lo cogió todo, a ver si podía conseguir, y nada, la mujer detrás se la llevaron también, y abusaron de ella delante del marido, y dice que los chillidos de ella se sentían por aquellas lomas, y el niño, vinieron para llevarse al niño, y dice que cuando llegaron los milicianos, claro, no eran de aquí, pues dice, ¿dónde está el hijo? Dice, el niño dijo lo que tenía allí en la casa, y dice, este es el que venimos para matar, y dijo, anda, vamos, y se fueron, y lo dejaron. Un niño pequeño. Como no tenía 10 años, y ese niño no se ha vengado de nadie de nada, lo dejaron solito. ¿Le hicieron eso a su madre? ¿Que su madre la mataron? La mataron, y le acusaron de ella delante del marido, y la mataron. ¿Y el marido también murió? El marido también lo mataron. Y eso fue, y él nunca se ha vengado de nadie, te digo que no. Huérfano, quedó totalmente huérfano. Historias como esas en los pueblos eran habituales, y además por rencilla entre familias. Y luego cuando entró los nacionales, pues hicieron lo mismo. Antes que hubiera, que ya se viera que había hecho, que no, que cumpliera cárcel, que muchos se fueron, pues pasó igual. Mataron también sin sentido y sin nada. ¿Cómo recuerda usted el primer día en el que sabe que ha empezado la guerra? ¿Cómo se da cuenta de eso? Yo cuando empezó, no, porque ya eso, yo no entendía eso. Era muy pequeña, ¿no? Yo entendí cuando entraron las fuerzas aquí. ¿Y cómo lo recuerda? ¿Qué imágenes tiene? Que había matado a mi padre, ya estaba enterado, porque yo tenía a mi tío ese que yo digo, hermano de mi madre, sí. Pues estaba en el pantano del Chorro, que hizo parte del pantano, porque era un delito. Y entonces los abogados lo perseguían, matarlo. Y él le dijo, mira Jacinto, tú te tienes que hacer comunista para salvar a nosotros. Y entonces decía, mi tío, yo ¿cómo voy a hacer eso? Como aquí del pueblo se comunicaba con Málaga, pues entonces mi tío se hizo y se puso ahí en el comité vendiendo carne de lo que traía de los cortijos, quitado de los cortijos, vendiendo carne, y él metido en todo y pillando. Y cuando iba a Málaga le decía, mira, por tal sitio, esconderte aquí, esconderte
Versalles y lo salvó cuando entró la fuerza, salvó unos cuantos abogados. Y ya tuvo en el chorro todo lo que quiso. No lo entiendo muy bien, perdóneme usted que me haya perdido. Su tío, no, sí, su tío, el hermano de su... hijo de mi abuelo, el del campo. Se hizo comunista para salvar su vida porque iba... Para su vida no, para salvar a los abogados. Para salvar a los abogados que trabajaban con él. Que era los que él trabajaba con los abogados, en el pantano. Para él, de alguna manera... Llevarle noticias. Llevarle información y saber por dónde andaban los que andaban... Porque era tan listo que él, como no era nada más que analfabeto, todos los que entraron aquí cuando se revolucionó, claro, pues él los guiaba. Y Jacinto, y era ahí un mandamás. Pero era mandamás para dar noticias. O sea, que la historia es una historia casi de película también. O sea, un día fue mi hermana por carne al comité, como estaba mi tío allí, pues le parecía que, y las despacharon, le dijeron, niña, venga, vete a tu casa. Tú que vienes aquí a comprar, vete a tu casa. Y mi tío estaba allí y no contestó nada. Y después llegó a mi casa, ¿a qué habéis mandado a la niña por carne? No sabe qué. Y ya mi madre, luego su tío, de alguna manera, salvaría luego la vida también, no lo confundiría con un comunista. Cuando ya entraron en Málaga la fuerza, pues mi tío ya, los abogados mismos lo pusieron en los altares. Claro, por salvarlo a ellos de lo que le podía pasar. Sí, las maquinarias que ellos tenían que arreglar, le decía, mira Jacinto, arréglala tú, que tú sabes mejor cómo le vas a meter mano. Muchas máquinas de cosas de pantano y eso, y era una persona muy lista y después estudió por correspondencia, hizo una carrera, no sé de la que era listísimo. Sí. Mira si sería listo, esto ya, que se iba con mi abuelo a los cortijos a hacer las eras, mi abuelo de Picapiedra, a trabajar a los cortijos, y se llevaban a niños, que tendrían niños 10 o 12 años, y una noche siente en el pajar una música, creo que suena, es música, y fueron, y estaba Jacinto ese, mi abuelo era Jacinto también, tenía una cuerda, y todos los cencerros de las cabras y de las vacas las tenía en orden, y le daba, y la música que, como era músico también aquí del pueblo, se hizo después, y entonces no tenía edad, y cuando vieron que la música era de Jacinto, que tendría 10 años, que mi abuelo se lo llevaba al campo cuando se iba él. Se puede decir que a lo mejor superdotado, ¿no? Sí, una persona fuera de lo normal, que se quedaba muy bien con todas las cosas y que luego tuvo una pila de hijos y todo lo colocó muy bien y murió también. Aparte de aquella historia tan peliculera, se puede decir, porque eso puede ser carne de película, la historia de su tío, la de su padre, por ejemplo, su padre de alguna manera cuando empieza la guerra también teme que él le puedan... primero era amigo de comunistas y entonces él tenía miedo. No, era amigo de ser comunista. Mi padre no era conforme de que fuera comunista, pero no perdió la niña de poner. Y mi padre encerrado cuando entraron los robos, cuando se revolucionó todo. ¿Lo encerraron? ¿Lo llevaron? No, encerrado no, metido en mi casa que no quería salir. Vale, ya sabía que estaba amenazado. De los mismos compañeros suyos, de los mismos zapateros, de los mismos. Y entonces llega ese comunista una tarde, a mi padre una pila de días escondido. Y llega el comunista ese, amigo del padre, de él, amistades de antigüedad. Y dice, y Juan, dice, mira, se llamaba Juan él también, dice, mira, se va a morir, ni come, ni vive, ni nada, ahí está encerrado. No sale, era en verano, en verano. Total, que dice, entró, dice, venga, vente para afuera, que nos vamos a sentar a la puerta afuera. Y mi padre dice, yo no me puedo sentar, porque pasa y no me mira. Y dice, venga, te vas a sentar hasta tarde. Y se sentó él con él, y los mismos que lo odiaban, pues daba las buenas tardes. Sí, ¿no? Mi padre decía, será posible. Y cuando entró las tropas... ¿Y por qué el otro? Porque le tenía la mejor ojeriza, porque se quedaría quedar con el marcho anterior de mi padre, que tenía tanto. Diría, este que lo matamos me quedo yo. Claro. Nos quedamos nosotros con... Eso pasaba también, la gente veía negocio, ¿no? Decía, al cabo con este que tiene el... Como mi padre era más inteligente que todos ellos, que todos los días estaba en mi casa preguntando una cosa y otra. Claro. Pues, le tenía esa rencilla. Y era competencia. Era un niño tan modelo. Claro. Entonces, pues le tenían también. Claro. Y cuando ya entró las tropas, pues vinieron los de este bando y le dice, mira Juan, ahora te puedes vengar de los que te iban a quitar del medio, dice yo. Yo sobre mi conciencia no quiero nada. Como lo has hecho a más gente, por lo que otro les haga, tiene bastante, mío. Claro. Y no se vengo de nadie. Mi padre era un caballero. De todas maneras... Y luego ya se hicieron amigos otra vez. Cuando ya entró la fuerza, pues ya se hicieron amigos, porque como estaban asustados todos, el que no tuvo que salir corriendo e irse. Y cuando entró la fuerza, pues como mi tío tenía enterado a mi padre de lo que era, como aquí sufrieron, no. aquí hubo bombardeo. Pero no hicieron contrarreloj. No me tiraron al alcalde 2 o 3 tiros y no querían más llevarse a la gente. Venga, vamos, para la Rambla para abajo, el pueblo para abajo. La gente se escondía, se salía de sus casas y se escondía. ¿A dónde se iba? Donde fuera, ninguno sabía dónde iba, nada más de correr y irse. Los que tenían que temer. Y otros por susto. Se fueron mucha gente, el pueblo se quedó vacío. Se quedó vacío. Y mi padre decía, de aquí no sale nadie. Y ustedes se quedaron siempre. Nosotros nos fuimos en una casa que vivía mi hermana, que llevaba 3 meses
de casa, cuando entraron las fuerzas, pues, tenía un sótano y mi padre, como teníamos el guarrillo matado, que mi padre ya sabía lo que iba a venir, pues el cerdillo que teníamos cebado, pues se mató y los chorizos y todas esas cosas. En uno de los claros venía mi madre a la casa que estaba cerca y lo llevaba para abajo. Y esa era una casa de vecinos que vivían unos cuantos y todos allí. ¿Todo allí metido? Allí metido abajo. ¿Cuándo os metíais? ¿Por la noche? O... no, como eso entró por la mañana y por la tarde ya aquí no hubo resistencia ninguna. Fue el todos los tanques, España e Italia, allí por el Cerro Bermejo sentí algunos tiros de ellos, pero aquí no hizo resistencia ninguna. No hubo, entraron sin resistencia ninguna. Pero ya pegó un vecino a mi casa, donde estábamos guardados, y dice: Juanico, Juan, sal que están los italianos y las casas cerradas van a tirar bombas de mano. Entonces ya nos vinimos para arriba y nos pusimos en el escalón, muy contentos, todos saludando. Claro, todo el mundo tuvo que hacer un poco también el paripé de que se alegraban de que... No, mi padre sí se alegraba porque ya sabía lo que era. Claro, porque de alguna manera él sabía que podía estar más tranquilo. Sabía que el final era ese y que los otros iban a salir corriendo, que no tenían nada paz, de fuerza ni para nada. Que iba a poder con la fuerza que venía de España e Italia, que estuvieron pasando camiones 3 o 4 días. Italianos, recuerda que España entraron... España e Italia, y los camiones en todo España e Italia. Nos íbamos los niños a lo alto del pueblo a ver los camiones de pasar. ¿Y venía mucho italiano? Cadena, en su italiano, ya ves, fue el que más le ayudó a España, ¿no? Claro, Italia y Alemania, sí, fueron los dos. Y recuerda que luego las represalias fueron muy duras contra la gente de izquierda que cogieron aquí. Sí, primero sí fue duro, porque mataron mucha gente aquí, claro. El que había hecho más y el que menos, el que no se había ido. ¿Mataron mucha gente más que la que se mató? No, más no, creo yo. Ya ves, yo con 6 años no puedo yo dar. Sí, pero por lo que ha escuchado y eso, cree que no fue tanta gente, ya se había escapado mucha gente, ¿no? Yo leo la historia y digo, la historia está equivocada escrita en muchas cosas, porque mi hermano que tuvo, el chico se lo llevó con 17 años y el mayor ya estaba metido en quinta, que fueron los dos, y mi cuñado, que estaba 3 meses de casado, también se fue, mi hermana embarazada. Eso también era un... Y para mi padre era, pero mi padre estaba contento. No estaba, vamos, que no tenía ese apuro de decir, bueno, si van a morir allí, va a defender a España. Por lo que, si esto sigue aquí, unos cuantos meses más no quedamos aquí ninguno, con razón o sin razón, como fuera. Y mis hermanos estuvieron ahí. Se tuvieron que ir al frente, ¿no? Mi hermano con 17 años. ¿Anteriormente no lo había cogido la República para que lucharan? No. Mi hermano estaba metido en quinta para irse. Ah, claro, no estaban todavía en edad. Le cogió, un vecino de enfrente le cogió color rojo y luego ya se pasó, cuando cogieron aquel pueblo se pasó con los fascistas. Se tuvo que pasar, eso pasaba también, que le tocaba hacer la guerra con... Mi cuñado lo cogieron prisionero, los rojos, con un tiro a la pierna, y estuvo con los rojos, lo iban a matar. Y dice que se echó a llorar una tarde cuando él vio la cosa más seria y le dice, ¿por qué llora? Dice, porque tengo una niña con 9 meses y no la conoció, la niña. Y dice, ¿tú de dónde eres? Dice, yo de Málaga. Dice, pues entonces tú no mueres, porque yo soy de Málaga también, por ahí se salvó, pero dice que tenía una barba por aquí, 9 meses, allí prisionero. Y ya lo cogieron, lo iban a matar, pero como ya entró la fuerza a donde estaba él, pues ya estaba en el bando de España, claro, de los nacionales. Y tuvo que luchar con lo otro, que eso pasaba antes también. Y luego cuando sus hermanos estuvieron en la guerra, supongo que también el corazón encogido de su madre y de la... Mi hermana era mayor que yo, y cuando iba al correo, que había el correo que se le hacía un coro por la tarde cuando venían las cartas, traía mi hermano Juan el mayor, escribía más. Y el chico, como dice que le dio por llorar, dice que es que se dejó con un sombrero de palma sin cabeza y entró, sería caballería o infantería, no sé qué, con los muros maliciosos. Y dice que tenía que entrar por unas lomas con las bestias cargadas de municiones. Y los tiros los barría, donde no entraban los camiones. Y él dice que no le importaba, que si se moría, que peor estaba allí. Y dice que ya después, en vez de llorar, le dio para no mirar por él. Y mira, 7 años estuvo la guerra. 7 años. Porque cada vez que se movía algo, lo llevaban. Claro. En el campamento Benítez en Granada, en yo no cuántos sitios. Y después ha tenido una pierna que se le quedó derecha, de los porrazos que llevaba con los muslos, y él eso no lo movió nunca, hasta que ya mi padre lo tuvo que operar, lo operó al dinero, no lo quiso tener en hospitales ni... Claro, pero que aquello era de la guerra y de todo lo trajín que había traído. Entonces también las noticias... Y mi hermano Juan, cuando entraron a Madrid, iba de los primeros, que decía, en Madrid van a echar aceite, hay viento por los balcones, y luego no hubo resistencia en Madrid, y iba de los primeros. Bueno, Madrid sí resistió bastante tiempo. Pero no hubo tanto como se anunciaba. Sería a lo mejor el momento que llegó su hermano, que ya estaba la cosa más avanzada, pero Madrid fue de los últimos. Los primeros. Cuando tomaron Madrid, iba de los primeros. Y cuando se tomaba una cosa, decía, yo no sé qué, y se ha tomado eso y lo otro está al caer. Salía una manifestación aquí en el ¿Ustedes pueblo. cómo se enteraban de las noticias? ¿Por dónde les llegaba? Por correo. Por correo. Y lo que me vengo a referir, que mi hermana iba al correo con 16 años. Sí.
y venía llorando. Y decía, bueno, ¿por qué yo no me trae la carta a la mano? Y dice, sí, pero no es de Jacinto, es del Juan. Como mi hermano Juan escribía más, pues ella era la que quería recibir y mi familia era de Jacinto que no escribía. Claro. Como Jacinto estaba en lo alto de esas lomas con los mulos maliciosos, que es lo que quedaba para la guerra. Claro. Y las cartas, supongo que además... había un correo aquí, se le ponía un coro de gente esperando, porque no podía esperar a que llegara a repartir las cartas a las casas. Estaba la gente deseando de coger una carta. De coger una carta y de escuchar que buenas noticias, ¿no? Pero mi padre no se decía, mi madre, mira, ya ha escrito, y no es uno es otro. Y decían, pero no te pones contento. Y mi padre dice, no me pongo, porque cuando escribió la carta estaría vivo. Sabe Dios, desde que el tiempo que ha echado la carta llega aquí, ¿cómo está? Claro. Y de noche no quería ni acostarse. Claro. Nico, acuéstate. Padre, estoy aquí, cogía el periódico y se le iban a la noche entera leyendo el periódico. ¿Qué periódico leían? ¿Qué periódico llegaba aquí con noticias de...? No lo recuerda, ¿no? ¿La radio se escuchaba? ¿Había radio en el pueblo? Sí, había radio, en algunas casas había radio. Y la gente iba a escucharlo. ¿Iban de otras casas? Sí, cuando estaba Queipo de Llano y cuando todas esas cosas, iban a escucharlo. Cuando Queipo de Llano y cuando iban a entrar las tropas nacionales también había mucho miedo, ¿no? En todas las casas de que lo que podía pasar, ¿no? Y en los pueblos también más que en las capitales. Claro. Y luego mi hermano, cuando venía con permiso, se le ponía unos coros de todos los pueblos. Claro, venían tan poco. Mi hermano Juan vino a los 9 meses, la primera vez, y Jacinto vendría después. Y contaba inquisiciones cuando ellos entraban a tomar un pueblo o una capital, lo que fuera. Dice que los destrozos que encontraba, las mujeres, las que no mataba, que los rincones son curruquitos porque abusaba de ellas antes de... Viendo ellos que iban a entrar y que tenían que salir corriendo, pues hacía todo lo que contaba mi hermano y todo lo que venía de permiso. ¿Contaba que la habían hecho o que ellos también, los que iban de su tropa, también hacían? Ellos que iban a hacer, de tu tropa iban a hacer lo que estaba allí arrinconado por lo que habían hecho, los que salieron corriendo. Hombre, también harían, ¿no? La guerra pasa por un bando y por otro. Pero bueno, ¿no? El que entraba así, yo no sé, yo era chica, pero se le ponía y contaba inquisiciones de lo que se encontraba en las casas. De lo que se encontraban en muchos pueblos. Se llevaba todo lo que le interesaba y después eso, abusar de algunas mujeres y eso que ocurrió aquí, como usted ha contado. Luego después los pueblos, la mayoría quedaron muchas mujeres de luto, ¿no? Muchas mujeres murieron. En la guerra murieron. Una mujer que fue el hijo, Anica López, que fue y no sabía si estaba vivo o muerto. Y a la pila de años resulta que el hijo estaba en Francia vivo. Se puso la mujer mala y después de tiempo se murió. De estar tanto tiempo llorando a su hijo que estaba muerto y luego estaba vivo. Y no pudo, el pobre no podría dar señal de que estaba vivo. De que estaba vivo cuando no la dio. Y luego para Rusia, mira cuántos niños fueron. Claro. ¿De aquí fueron del pueblo también para Rusia? No lo sé. Y hubo aquí muchas mujeres que se quedaron también por una parte viuda. De uno y de otro. El hambre que quedó en el pueblo y en toda España. Y se pasó de hambre. Porque aquí no quedó un joven que cuidara el campo. No quedó nada más que 4 viejos. ¿Cómo recuerda eso, los años del hambre? ¿Cómo eso, en qué Yo lo pasé en mi casa, no, porque como lo que mi padre le hacía los zapatos, pues uno traía una talera de garbanzo, otro traía pan, otro traía tocino. En mi casa no lo pasé. Y por ahí iban defendiéndose, claro, con aquello. Yo comía, en mi casa comía. Pero hubo familias que pasaron, ¿no? Que se le... No había de nada, el maíz, cuando ya empezó a venir el maíz, un pan de maíz que eso era un ladrillo. Había cartillas de racionamiento, sí, ¿no? Después las cartillas. ¿Aquí existían los verdiales desde antes de la guerra? Mucho tiempo, sí, antes. Y luego se perdió una pila de tiempo. Hubo mucho tiempo que no se veían. No se veía, que a la gente no le gustaba. Y esto se lo ha dado después. Se le ha dado la importancia después, ¿no? Pero antiguamente recuerda que existían. Sí. ¿Lo recuerda usted de niña? De niña sí, que venía a las ferias primero, después de la guerra, y nadie le ponía atención. Los trataban incluso con desprecio, ¿no? No gustaba eso. Porque venían unas músicas primeramente de arreglarse aquí la música, la segunda banda, porque mi padre era antes de ir y mi hermano era ya después. Y antes venía música de Lauril el Grande, de Lauril el Grande, venía músico aquí. Y de alguna manera ellos dieron clase aquí a gente. La música gustaba más que los verdiales. Claro, también estaba más reconocida, ¿no? Ellos dieron clase a niños de aquí de música. Mi hermano Juan le dieron clase a muchos y ya se formó una banda bien formada. Pero en un principio eran unos pocos de la familia, ¿no? Y ya se formó la banda bien. Sí, ¿no? Se fue. Y ahora... Y salían fuera a otros pueblos a... Sí, ¿no? Han tocado a otros pueblos. Hasta que ya se formó la banda de la hermandad, que ya aquí hay una banda, 2 bandas muy buenas. De aquello entonces, o sea, viene de la... músicos hay, muchísimos. ¿Qué recuerda más de como entretenimiento después de la guerra? Una vez que se fue mejorando un poco la situación, ¿aquí llegó el cine? ¿Recuerda de...? Sí, el cine llegó. ¿Dónde estaba el cine? El cine...
la salida del pueblo, cerca de la casa de donde vaya a visitar mañana. ¿Cómo? Era un salón muy grande que mi marido, como era carpintero también, y mi suegro, lo restauraron. Primeramente era máquina antigua. Y luego yo soltera lo restauraron y vino otras máquinas más modernas o restauraron esas. Ya ve las máquinas que tenían para de cine de tanto tiempo. Y sí, venían, me acuerdo de eso. Estamos hablando de los años 40, años 50. Sí, sobre 50 por ahí. 50 y poco. De soltera también iba yo. Yo me casé con 26, de soltera iba yo al cine también. Estamos hablando del 50 y algo, ¿no? Yo me casé en el 55. Sí, pues entonces 50, primero año de los 50. Yo al cine también, sí. ¿Y qué recuerda de aquellas primeras películas? ¿Cómo era aquel cine? Pues era bien, de los actores, de Bonita Reina, de las artistas de la temporada, y gustaba mucho. De aquello entonces. ¿Y cómo era? ¿Había mucha gente en aquellos cines? Sí, vamos, el cine estaba entonces muy bien. Estaba muy bien, lo arreglaron muy bien. Y la máquina que está antes que cerrar, porque era máquina del año de la nanita. Pero y se pagaba poco por ir al cine, valía poco, supongo, ¿no? Para que pudiera ir todo el mundo. No me acuerdo, pero sería poco. Entonces era usted mozuela, como me estaba contando. ¿Usted ya fue al colegio anteriormente, en un colegio? Yo con 6 años ya estaba en el colegio, no faltaba nunca. ¿Cuántos años estuvo en el colegio? Pues hasta que tenía 14. 14, 6 años, lo básico. Y después, ¿no? daba yo clase particular. Dio clases particulares también, ¿no? O sea, que de alguna manera usted fue bien formada, sí, ¿no? Sí, era bien formada. Yo tenía poca falta de ortografía. Claro, ya tiene una más porque no practica una. ¿Cómo era el colegio de aquí? ¿Que era un colegio público o un colegio privado? Público. Público. ¿Y dónde estaba el colegio? 2 colegios solo. 2, ¿no? Sí. Uno había en la plaza y otro había aquí arriba en la punta del pueblo. ¿Y el que usted iba, cuál era de ellos? Yo iba con doña Teresa. Doña Teresa, ¿eran profesores religiosos o...? Ella era una mulista, ella hizo la carrera con 20 y tantos años, terminó y era mulista. Pero fue otra historia, en el tiempo de la guerra, ella era un revolucionario. Y se metió en cosas cuando los robó. Y el marido, pues vino destinado aquí de maestro. Y ella tenía un novio que lo quería mucho y se quería mucho. Y este que vino de fuera, pues la salvó algo. Y ya se hizo novio de este maestro y dejó al primo. Y se casó con ese. Y esta era la maestra que teníamos aquí. Y él de maestro con los niños. Como antes era... ella fue maestra con la República, se puede decir, estaba un poco pegado al sistema de... Ya no sé yo si fue aquí o fue en Málaga. Y luego de alguna manera este hombre, otro maestro, la salvó, la protegió. Un poco la protegió. Porque se enamoró de ella y de alguna manera luego... O sea, que había historias de esas también, ¿no? De parejas en las que uno era de una manera y otro era de otra y el novio que ella tenía era primo de ella y le quería mucho. Pero claro, ella le convino mejor la otra opción. Y el otro dice que... Y había profesora, me dice, o sea que... Esta era maestra nacional. Nacional se refiere a que antes de que entrara la guerra, había colegios que eran... Antes de la guerra iba yo al convento con las monjas. Con las monjas. Que tenía también una prima de mi marido, que era maestra, y metió a monjas y en el convento hizo la carrera de maestra. Y iba yo con una sobrina mía, chica, y íbamos las dos al convento. Eso hasta que ya las monjas tuvieron que ir. Después cuando entró la fuerza, volvieron. Entonces ya íbamos al colegio, que yo no tenía más que esa maestra. Pero ya era un colegio público al que usted fue luego. Sí. ¿Y ese colegio público tenía profesor y profesoras? No, ese era solamente para niñas y una profesora. Y el marido era un maestro también y tenía de niños. A los niños, estaban separadas las niñas y los niños. Hasta la pila de tiempo que mis niños eran grandes no... ¿Y estaban separados también en el patio? Sí, porque como la escuela de niños era de niños. ¿Cómo eran los colegios? ¿Tenían pupitre? ¿Tenían...? Sí, pupitre, sí. Pupitre de 2, supongo, de 3. Y allí llevaban las clases lo mejor que podían, ¿no? Supongo, me refiero que... La que era más lista la sacaba más y la que no, pues no. Se entraba, era más o menos el mismo sistema cada hora, me refiero, se entraba en otoño... No, allí solamente era graduado, ¿cuál era? Hasta séptimo, que terminaba, hasta sexto. Y en un libro solo. Un libro, y en ese libro estaba todo, y todos los cursos lo daban con ese libro. Y la niña ponía un coro de niñas alrededor de la mesa de la maestra, y cada una leía un parrafito del tema que tocaba. Del que tocaba, y luego le preguntaba sobre eso. Y además también, por ejemplo, le enseñaban labores de... Sí, labores con la vainica, punto de cruz, y cositas que las niñas podíamos hacer. Antes aprendía mucho eso porque en la casa hacía falta, ¿no? Sí. Y porque luego, por ejemplo, cuando se casaban, muchas hacían su propio ajuar, ¿no? Hacíamos todo. Yo a mi hija la enseñé todo y tiene ya un ajuar precioso hecho, de todas las labores. Y usted también se lo hizo, el ajuar, supongo. También. Y yo cuando me casé, la ropa de mis niñas la hacía yo todas. Y eso se exponía, los ajuares se exponían muchas veces, ¿no? En las casas, ¿no? Eso fue ya más más reciente, ¿no? Sí, cuando mi sobrina y así. Y
Y bueno, por seguir con el colegio. En el colegio estuvo 6 años, que era bastante tiempo. Y fue siempre en su horario, que era de por la mañana, ¿no? Entonces los niños no iban... Por la mañana y por las tardes. Por la mañana y por las tardes. ¿Iban todos los niños o había más en ti? Muchos niños no iban. Tenían que trabajar. Yo tengo amigas que no saben leer ni escribir, de mi edad, porque no. Las ponían a trabajar muy pronto, ¿no? No solo porque no, es que el niño no iba, porque decía no iba, que no se tomaba como hoy no falta ningún niño al colegio. Claro. Y entonces, si faltaba, no veía que eso no era preciso. Aparte del colegio, los valores que usted recibió en su casa de sus padres, ¿cuáles fueron? ¿Qué era lo que sus padres le decían que tenía que demostrar en la calle a las demás personas? ¿Qué consejo le daban de cómo había que ser? O sea, honrada y humano, como era él, como era mi madre, trabajador. Y económico también, mi padre era económico. Teníamos lo suficiente en la casa, pero era económico y guardaba el dinero. No pasábamos falta de lo preciso, pero guardaba el dinero para... Era previsor, ¿no? Para dárselo prestado al del estanco, que iba a ir por el tabaco, para el otro tendero que iba a ir por eso, por lo otro. Y le prestaba dinero, 2 o 3 mil pesetas, entonces, pero sin crédito y sin nada, se lo pagaba, no quería. De alguna manera ayudó a gente... A gente que le había hecho mal, lo ayudaba después. Él decía siempre que una obra mala con una buena se paga. Claro. Decía mi padre era una persona humana. Cuando la guerra nos dio mi padre comida y zapatos de balde a mucha gente que estaba mal. Lo dio, ¿no? Sí. Entonces, todo ese tipo de valores se le quedaron también a ustedes. Antiguamente también a los padres se le tenía mucho respeto, ¿no? ¿Usted le habló de usted a sus padres? Mi padre, no. No, pero había mucha gente que le hablaba de usted a sus padres. Yo no. No, pero digo que había mucha gente que le hablaba de usted. Pero eran más antiguos, ya de mi edad, poca gente. Pero mi padre era una persona humana que decía no me duele la cabeza y se moría, le entraba. Sí. Un serio. Y en su tiempo dice que era huelguista con la música, pero luego ya casado mi padre era un hombre muy formal. Y muy buen padre y él procuraba que en su casa no... ¿Y su madre era una persona muy religiosa, por ejemplo? Mi padre. ¿Su madre? Mi madre tampoco. Tampoco, ¿no? Pero mi padre cuando estaba en la guerra, mi hermano iba a misa los domingos. Sí, cogió el hábito de ir a misa a pedir por ellos, ¿no? Por ellos. ¿Sus padres cómo se movían? ¿Qué desplazamiento? Cuando se tenía que mover de un pueblo a otro, tenía que ir a por la alpargata a tal sitio. Por la alpargata no, por los materiales. Los materiales, ¿cómo iban? ¿Dando? ¿Iban burro? Burro no, en autobús. ¿Autobús? ¿Había autobús en los Las años? carreteras que muy malas y había autobús, entonces. Yo he conocido autobús. ¿Años 30, 40 había autobús? No, 30 no, ya 40. 40. Que yo me acuerde. Y había autobuses, línea de autobuses, que supongo que no serían muy regulares. Por la mañana y venía a la noche. Y había buenos choferes, pero la carretera es muy mala. Muy mala. No estaba faltando ni que te casarraba 40 veces. Hoy no ha podido ir el autobús, ha quedado en el camino. Pero iba. ¿Qué papel tenía entonces la mujer en las casas? Me refiero. Hoy día sus nietas, ya lo verá usted, pues van a la universidad. Mi madre tenía el mismo que yo he llevado, solamente en mi casa, en una tienda. Me refiero que había algún tipo de discriminación para que la mujer en un momento dado no tenía tanta proyección para que fuera a estudiar, o en su caso usted eso no lo vio. En mi casa no lo vi. ¿Usted tuvo las mismas posibilidades, las mismas opciones que su otro hermano de estudiar o de...? Ninguno estudiaba porque entonces no estudiaba nada. Mi hermano se enseñó la zapatería con mi padre y el otro hermano era recobero, que le gustaban los caballos y se iba al campo a llevar cosas. Traía huevos y llevaba, iba a Málaga con el caballo, lo vendía y se traían... ¿Otra mercancía para acá? Mercancía de azúcar, de café, y lo vendía en la casa de los campos, los caceríos. Pero las mujeres, lo que le quiero decir, no sé si es su caso o no, pero estaban más recluidas en las casas, tres ¿no? hermanas y la casa, las cosas de la casa. Por ejemplo, usted cuando era mozuela no tenía un horario distinto a los hombres, las mujeres se recogían antes que los varones en las casas. Como yo ya era la más chica, ya conocía a mi hermano, yo tenía 12 años. Esa foto es de entonces, cuando mi hermano se casó, tenía yo 12 años. Pues ya he casado la misma vida. Mi hermano no han sido gente de taberna, ni de calle, ni de nada. No, yo digo, usted habría un tiempo que era jovencilla. Claro, ellos en la casa no hacían nada. Claro, eso es lo que quiero decir. Trabajo cada uno en el campo y otro en la zapatería. Claro. Pero nosotros sí, llevábamos lo de la casa. Y a la hora eso, de cuando usted era joven y... ¿Joven? Porque quiero saber también un poco cómo era, yo sé que era mucho más reducida la libertad que tenía. Y para ir de paseo teníamos que ir con una persona mayor. Tenía que ir una persona mayor de acompañante. Sí. Cuando yo me casé en el 56 era, ¿no? El 55. Sí, antes he dicho el 56. Y ese día fue romería, yo me casé el 16, la romería fue el 15. Y para ir a la romería, que iba al autobús al mediodía, pues no pude ir yo con mi novio a donde estaba el autobús. Tuvo que llevarme una vecina de enfrente conmigo a la Loma, hasta coger el autobús. Y ya allí estaba mi familia, mi hermana y mis sobrinos, y no pude ir yo sola a la Loma.
curioso, ¿no? Antes era muy diferente. Los novios también, el que luego fue su marido, iría a pedirle la mano a su padre, ¿no? Sí, fue a hablar 2 veces con mi padre, que mi padre no quería. Eso también era complicado, ¿no? Había veces en las que... Y fue a hablar 2 veces con mi padre. Al final tuvo Mi padre no quería porque había estado mal de pecho. Y le daba... Me parecía que fuera... Yo era una mujer muy fuerte. A dejarla... Y no quería, no por él, porque era un muchacho bueno. Pero había estado y le parecía que mi marido nunca... Él tenía nervios y era depresivo, pero nunca... Vaya que de alguna manera la dejase viuda antes de tiempo o algo, ¿no? Pues fuera yo a sufrir porque se pusiera mal. Claro, los padres querían proteger lo máximo a los hijos. ¿Cómo se casó usted? ¿Cómo fue su boda? Mira, lo que yo tengo también, porque digo, yo he pasado mucho, pero eso fue otro de mí que no fue a mi boda, mi padre. No quería, no fue a mi boda, que fue a una venta que tenía mi hermano, ahí en la Caleta, que le llaman, a la salida del pueblo, que fue allí, no vino a la boda. Y tuvimos de viaje de novio 6 días. Cuando vine, por primera visita fue para mi padre, mi marido conmigo, que no le guardo nunca nada, decía, estaba en su derecho, claro. Nunca. Mi suegro fue para mí. Eso es durillo, ¿no? Para una mujer, ¿no? O sea, sí, en su momento sería durillo, ¿no? Sí, fue duro. Y se llegó a ese de viaje de novio, o sea, que de alguna manera... A Málaga fuimos, sí. A Málaga, bueno, tampoco fueron muy lejos. Pero bueno, que entonces tampoco era muy habitual salir de... Ellos no estaban mal, que lo crió una tía que no tenía hijos, no estaba mal. Y estaban ellos bien situados. Y fuimos de novio. Y de alguna manera, pues... Luego después su marido, ¿a qué se dedicó? Tienda, comercio. Tuvo comercio. ¿Comercio de qué? De todos los artículos. Y nosotros hemos tenido... ¿Un ultramarino con mercancías de todo tipo? Sí, de todo. Tenía la matrícula que pagaba de todos los artículos. Y primero la tuvimos la casa y después compramos otra casa, se cambió por una finca, que le dejó la tía que lo crió. Y allí la tienda, pues para arriba, vendíamos mucho. Vendían mucho, sí. Aquí en Almojía. Y vamos, yo ya he partido... Teníamos unas cuantas casas, yo tenía esta, no la tenía. Entonces se pagaba mucho impuesto, se pagaba y se le ponía el artículo lo que era justo. Sí. Ahora cuando ya vino la democracia y ya entró, pues entonces ya estaba el autónomo, que ya lo obligó, ya estaba... Sí, ya empezaron a subir los impuestos y ya... Peor. La tienda también trabajaba usted, supongo, a lo mejor, a rato, ¿no? A rato, todo el día también. Las mujeres de aquel tiempo tenían todo el trabajo de la casa. Tenían los 5 niños, colegio, porque el otro murió cuando el chico tenía año y medio, estaba casi criado. Y la tienda, primero teníamos la tienda, la casa que me casé, y luego ya se puso en la otra casa que me cogía lejos. Tenía yo que ir 2 casas adelante, y los niños, y colegio. Y llevarlo todo para adelante prácticamente, claro. Y su marido pues saldría un poco más fuera para ir a por los artículos. Iba a comprar a Málaga actualmente. Y ya me tenía yo que... No se cerraba ni los domingos, ni un día siquiera para nada. Pues... Si él salía un rato, yo me quedaba allí. Y un negocio... Una vida de mucho trabajo. Sí, ¿no? Y las tiendas entonces abrían de lunes a domingo. ¿O? Sí, no se cerraba nunca. No se cerraba. El domingo iba yo menos, pero él no cerraba. Cerraba por la tarde un rato y de momento abría. Abrían temprano por la mañana y cerraban por la noche. A las 6 de la mañana ya estaba allí. O sea que aquello era también bastante... Y claro, iba bien, porque se vendía de todo. Y nosotros vendíamos de calzado lo menos 2 o 3 millones. ¿Calzado siguieron ustedes trabajando? Calzado del campo y del pueblo. Y después de ferretería se vendía mucho. Y de artículos de limpieza, otros 2 o 3 millones se vendían en el año una pila. Que tenía, por lo menos con aquella casa, con aquel negocio fueron tirando de su casa, ¿no? Y compramos terreno, que hoy se lo he dado yo a cada uno lo suyo. Luego el pueblo crecería poco a poco y fue de alguna manera superando toda Cuando ya se puso con el IVA y esas cosas se ganaba menos, porque ya había que meterle muy poco al artículo y dejaba menos, y entonces se le metía lo justo que había que meterle. Claro. Y desde que empezó que ya hubo que pagar el autónomo y obligatorio, pues entonces ya era peor. Los negocios ya empezaron a flaquear, claro. Bueno.